Seguimos alabando a Dios. Aunque todo se levante y todo se interponga, nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este día hoy hemos tenido problema con el internet, con la transmisión. Se nos cortó la transmisión. Y este mensaje a continuación va a ser, lo vamos a transmitir después, lo vamos a grabar porque se nos fue la transmisión. Hay muchos rayos, muchos truenos, está lloviendo y eso nos hace que el internet se nos caiga y estamos grabando este mensaje. O sea, los que no pudieron seguir viendo, que vieron que se nos cortó, vamos a seguir transmitiendo el mensaje después. Cualquier problema, el mensaje va a quedar grabado. Y así es que en las luchas y en las pruebas adoramos al que vive por siempre, al que vive por los siglos, al que es digno de alabanza, digno de adoración. Tuvimos unas lindas alabanzas, se nos cortaron, no todas fueron transmitidas, pero bueno, vamos a seguir con el mensaje de hoy. Pero antes de todo quiero leer una palabra en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 18. Y el Señor apóstol Pablo nos dice en su palabra, en la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Así que Pablo nos habla aquí de los problemas, de las circunstancias, de cualquier situación que podemos estar pasando en nuestras vidas, ansiedades, angustias, persecuciones, enfermedades, dolencias, de todo, ¿verdad? Nos dice aquí: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios anhela edificar en nosotros una fe tan fuerte como el acero y tan sólida como una roca. Y lo llevará a cabo por medio del fuego de la aflicción. ¿Para qué? ¿Por qué sería que Dios va a hacer esto? Bueno, para poner a prueba la fe que no puede ser para poner a prueba nuestra fe. La fe que no puede ser probada, que no es probada, no es fidedigna, no se sabe si es una fe fiable. Los tiempos en los cuales crecemos, mas no son cuando todo marcha bien, ¿verdad? Cuando no todo marcha bien, cuando hay problemas, cuando estamos pasando angustias, ansiedades, desesperaciones, persecuciones, cuando nos sentimos abatidos por las pruebas, cuando sentimos que todas las cosas nos son contrarias, es porque ahí está siendo probada nuestra fe. Ahí es que Dios está haciéndonos un músculo de fe. Y las ocasiones cuando sufrimos pesares, presiones y problemas son los tiempos de nuestro crecimiento en nuestro Señor Jesucristo. Alguien escribió unas palabras maravillosas y dice: caminé una milla con el placer y me platicó todo el tiempo, mas a pesar de todo lo que dijo no aprendí nada. Caminé una milla con el pesar y ni una palabra dijo, pero cuánto aprendí, cuánta sabiduría aprendí de ese silencio. Cuando el pesar caminó conmigo fue cuando fui adiestrado en la sabiduría. Si se encuentra en el fuego de la aflicción, crea que Jesús le ayudará a salir victorioso y le hará más fuerte cuando termine la prueba. En el libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice la palabra de Dios: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria.
Entonces, cuando estos problemas, esas angustias, persecuciones, cuando estamos viviendo todos estos momentos difíciles, ahí va saliendo el churre, la melaza, el estiércol, todo va cayendo de nosotros y va quedando ese peso de gloria. Va cayendo toda la hojarasca, todo el oprobio, toda iniquidad, maldad, inmundicia, lascivia, adulterio, fornicación, mentiras, chisme. Todo eso va cayendo. Aleluya. Todo eso va cayendo cuando nosotros estamos adorando a Dios, cuando nosotros estamos alabándolo, cuando estamos buscando de su presencia. Por eso en 2 Corintios dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente peso de gloria. Job nos dice en su palabra, aleluya. En el Gloria, capítulo gloria, 23, gloria. versículo 10 dice, Gloria. nos dice Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Por eso estamos hablando de la fe que es probada, de la fe que es fiel, de la fe que nos ayuda a crecer, de la fe que nos hace crecer y ser mejores cada día. De esa fe gloriosa que es la que de cuando estamos en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, eso produce en nosotros, dice, un cada vez más excelente peso de gloria. Ahora yo que les he dado esta palabra maravillosa, esta palabra de nuestro Señor, seguimos alabando al que vive y Gloria a esperamos Dios. que conectemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, que quitemos toda angustia, toda preocupación y dediquemos estos momentos para escuchar la palabra de nuestro Señor, para escuchar los consejos que Él nos va a dar a través de estos medios, por medio de la boca del pastor Francisco Reyes. Así que prepárense para recibir esta palabra maravillosa en este momento, y con nosotros aquí una palabra poderosa, una palabra que produce cambio, una palabra que toca los corazones, que rompe cadenas, que deshace todas ligaduras de maldad, que abre nuestros ojos, que se caen esas vendas que tapan nuestros ojos y nos ayuda a crecer y a ser mejores cada día. Así es que con nosotros aquí el pastor Francisco Reyes. Gloria al Señor, aleluya, Jesús. Te adoramos, Señor, aleluya. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Le damos gracias a Dios en este día de bendición, que el Señor nos ha dado un día más de vida para glorificarle y adorar su nombre. Así que reciba bendiciones de parte del Señor en esta mañana maravillosa, un día especial donde todos adoramos a Dios. Bueno, es un día domingo, un día toda la tierra busca adorar a Dios. Así que nos sentimos contentos, agradecidos, que Dios nos ha dado vida y vida en abundancia para adorarle y glorificar su nombre. Es un día especial. Gloria al Señor. Así que reciba bendiciones de parte del Señor en esta mañana. Bueno, hemos tenido dificultades, que está lloviendo bastante. La transmisión del internet pues está yendo y viniendo, pero gloria al Señor, pues estamos en vivo transmitiendo. Aquellos pues que cualquier lugar, país donde se encuentre, la transmisión se está dando. Gloria al Señor. Así que es una bendición tener este sistema de internet que lleva la palabra, el mensaje a diferentes lugares de la tierra. Así que saludamos a los hermanos, a los pastores. Mire cuánto pastor está en problemas por predicar la palabra, cuántas vidas están angustiados por mantener la fe. Gloria al Señor, pero qué bueno que la palabra nos respalda y nos dice que, como le dijo Josué, esfuérzate y sé valiente,
porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Así es que una palabra de poder, de aliento, que el Señor nos da cada día. Aquellos que guardamos la fe, los paramos firmes en la fe, gloria al Señor. Así es que el que predica el Evangelio en estos tiempos, tal como está escrito, sufrirá persecución, como dice la palabra. Gloria a Dios. Así que, pero es un privilegio, es parte de la bendición de Dios. También tenemos que pasar aflicciones. Así que el Señor nos habla pues que no solo vamos a tener tiempos de refrigerio, de gozo, de paz, vamos a tener tiempos de tristeza, de persecución. Pero qué bueno que el Señor está siempre con nosotros. Gloria a Dios. Así que es una bendición. Como dije de nuevo, reciban los pastores. Hay pastores que quieren retirarse de la obra al ver las cosas que se están dando, la persecución, el desprecio, la amenaza. Pero yo les he de decir en esta mañana, gloria al Señor, que el Señor está contigo, hermano. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, porque la batalla nuestra está ganada. El Señor ya ganó la batalla y por tanto a nosotros nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miramos ahora la amenaza de los falsos profetas que se han introducido en la iglesia, han llevado un mensaje diferente a la iglesia, se han introducido encubiertamente el diablo tratando de parar la obra de Dios. Si es que esta tarde vamos a compartir la palabra con el tema que los impíos estorban la obra de Dios. Eso es lo correcto. Los impíos estorban la obra de Dios. En esta mañana es una bendición poder con la palabra del Señor despertar a aquellos pues que han sido arrastrados por el error, por doctrinas demoníacas, han sido arrastrados por falsos profetas, falsos predicadores, y los han sacado de la verdad de Dios, pero la palabra se mantiene fiel. El Evangelio de ayer, hoy y siempre no ha cambiado. El Señor murió por nosotros, Señor Jesucristo, para salvarnos y darnos vida eterna y salvarlos del tormento eterno. Así que el que se sale del plan de Dios, del camino de Dios, lastimosamente pues pereció en esta tierra, perdió su alma. Y si se muere, pues ya sabemos que la palabra dice que va directito a un lugar de tormento. Bueno, que ahí el diablo y los demonios son los que van a morar con él. Pero dice la palabra, durante hay vida hay esperanza. Durante hayan predicadores de la palabra del Señor, durante hayan mujeres fieles a la palabra del Señor, bueno, hay esperanza para usted, amigo que se ha extraviado de la palabra del Señor, que se ha ido siguiendo a los baales, se ha ido siguiendo las falsas doctrinas, a los falsos maestros, falsos predicadores, a los falsos que se dicen apóstoles. Lastimosamente, bueno, si usted no retrocede, no reconoce su pecado, va a perecer junto con ellos. Así dice la palabra, juntos, gloria al Señor. Pero qué bueno que a través de la predicación del Evangelio, las almas son salvas. Gloria al Señor. No importa que el diablo lo haya arrastrado, lo haya engañado. Gloria a Dios. Pero si usted reconoce el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, bueno, puede llegar a ser salvo. Gloria al Señor. En esta mañana, gloria al Señor, vamos a tener la palabra del Señor para que usted sea edificado, para que usted se llene, para que usted pueda entender lo que dice la palabra del Señor. Miramos cuánta gente quieren oír el Evangelio, pero a su manera. ¿Cuántos millones de personas están arrastrados por el Evangelio que ellos quieren oír, pero no la palabra del Señor? Ahora son pocos los que escuchan el Evangelio, son pocos los que quieren aceptar ese sacrificio del Señor, porque el Señor, cuando venimos a la presencia del Señor, el Señor tiene mandamientos y estatutos, tiene dirección para buscarlo cada día en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Pero lastimosamente en estos tiempos finales, ¿cuántos cientos de cristianos hay, pero sin mandamiento, sin Cristo?
Gloria al Señor. Tienen los mandamientos de los hombres. Usted tiene que cambiar, usted tiene que ponerse, tiene que quitarse los mandamientos de los hombres, de los falsos profetas. Gloria al Señor, pero qué bueno, tenemos la palabra, la esperanza. Gloria al Señor. Y vamos a entrar en la palabra, Romanos capítulo 1. Vamos a comenzar del versículo 18. Pero antes de todo vamos a orar y presentar esta palabra en la presencia del Señor, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana preciosa y maravillosa, le damos toda la gloria y la honra, Señor, porque usted nos ha dado vida y vida en abundancia hasta el día de hoy, Señor. Nos ha guardado, nos ha librado de todo peligro, accidentes, hasta de la muerte, mi Dios. Gracias por sus ángeles guardándolos cada día, Dios mío, nuestra salida y nuestra entrada. Señor, le pedimos la bendición, Señor, que nos dé cada día los aumente más y más la fe, Dios mío, para perseverar en este mundo lleno de maldad y violencia, Dios mío, depravado y degenerado, Dios mío, que podamos ser luz en esta tierra, Señor, que podamos alumbrar, Señor, al perdido, Señor, que podamos traer, Señor, a su presencia, Señor, la gente perdida, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que los perdidos sean salvos, Señor, que los cautivos en el pecado que están atrapados por el diablo sean libres, mi Dios, que los enfermos sean sanados, en el nombre de Jesús, el brujo, el hechicero sea salvo, Dios mío. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, ponemos esta palabra en sus manos, Señor, y la enviamos a diferentes lugares de esta tierra, Señor, que el que la reciba, Señor, cada día, Señor, será prosperado, así como prospera nuestra alma, Señor. Espíritu Santo, bendice las casas, los hogares donde abren las puertas para que esta palabra sea, Señor, predicada en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, derribamos toda obra del diablo, paralizamos toda obra de Satanás, el diablo, los demonios, y los sometemos a obediencia a su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gloria y honra, y aquí el pueblo de Dios dice, amén, amén, gloria al Señor. Así que tenemos la palabra, tenemos una bendición. No ponemos dogmas de ideas o de hombres, nada. La palabra tenemos en esta mañana preciosa. Aquí frente a nuestros ojos tenemos la palabra en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de lo que está aconteciendo en estos tiempos, últimos tiempos. Lo que está pasando con aquellos que se han ido de la presencia del Señor, se han extraviado de la fe, se han ido de la presencia del Espíritu Santo. Ahora predican su palabra, del evangelio de su propio corazón, profetizan de su propio corazón, que se han levantado falsos profetas, falsos predicadores. Pero dice la palabra que los impíos estorban la obra de Dios. Mire cuánto impío. Bueno, hay más impíos que creyentes. Cómo los impíos han invadido la iglesia, cómo los impíos han invadido la palabra del Señor. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia de estas cosas que están sucediendo sobre los impíos? Gloria a Dios. Bueno, que la palabra donde se llega la mentira, también ahí llega la verdad. Gloria al Señor. Y estos impíos, dice la palabra, tendrán su paga. Tendrán un pago terrible. Bueno, pero es pago de Dios, porque han estorbado la obra de Dios. Miramos ahora diferentes partes de la tierra. No hay lugar que los impíos no hayan penetrado. Miramos Centro, Suramérica, cómo estos impíos han invadido la iglesia. Miramos este gran país, América, cómo los impíos han invadido América también, porque de aquí salieron las falsas doctrinas, de aquí de este país. Gloria a Dios, pero qué tremendo que también de la palabra del Señor, de la boca de Dios, ha salido en todos los confines de la tierra la salvación para todo aquel que cree. Gloria al Señor, porque esto es inevitable. Gloria a Dios, porque una de las señales, quiero aclarar por qué han salido los impíos, por qué han salido los falsos predicadores, porque dice la palabra que una de las señales de la venida del Señor, la última señal
de la venida del Señor es una de estas, las falsas predicaciones, los impíos que se van a levantar en contra de la palabra del Señor. Bueno, el falso evangelio que se llama apostasía. Dice la palabra bien claro que Él no va a venir antes, sino viene primero la apostasía. Hombres impíos apostatando de la fe, predicando un evangelio diferente, evangelio falso, arrastrando cuanta gente al error. Pero dice la palabra que el juicio comienza primero por la casa, para probar, bueno, cómo está tu condición de fe delante del Señor. Pero miramos claramente que estos impíos han arrastrado tu fe, te han engañado. Los espíritus engañadores, doctrinas de demonios, han entrado a tu corazón por escuchar a estos impíos. Vamos a entrar a la palabra. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1, versículo 18, y dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice, amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gloria a Dios. Mire qué linda la palabra del Señor. No tienen excusa, sea como sea. Mire cuánta mentira, cuánta arrogancia. Bueno, ponen los mentirosos, los falsos, y hacen creer. El problema es que le hacen creer con las mentiras a la gente. Gloria al Señor. Hacen creer a la gente que Dios está con ellos y que el mensaje que ellos predican es el mensaje de Dios. Mire, hay una confusión, porque la misma palabra dice que cuando predicaron esta gente, han predicado que hasta aún los mismos escogidos serían engañados. Porque sencillamente, porque presentan la palabra del Señor. Pero al final va distorsionada. Al final va con un propósito de ellos que la cambian, la transforman, la tergiversan, la palabra del Señor. Y los que no tienen el Espíritu Santo son engañados. ¿Por qué? Sencillamente porque se han descuidado de la búsqueda de Dios, se han descuidado de buscar a Dios, se han descuidado de llenarse de la presencia del Señor y del Espíritu Santo. Por eso son arrastrados. Por la palabra dice que hay que probar los espíritus si son de Dios. Ahora miramos el falso profeta. ¿Cómo se ensaña? Gloria a Dios. ¿Cómo se ensancha en los ingenuos que no tienen el Espíritu Santo? En los tibios. Esa es la palabra más correcta. Los que están tibios, los que están fríos. ¿Cómo son arrastrados? Gloria al Señor. Y esta misma gente también reciben ese espíritu demoníaco de decir, esto es palabra de Dios. Han recibido el espíritu de encantamiento que los ha atrapado a sus vidas, a sus almas, y los han sacado del camino de Dios. Pero qué bueno la palabra, qué bueno que alguien pueda entender y comprender y decir, bueno, realmente tengo que buscar a Dios, tengo que buscar la palabra del Señor. Pero dice, algunos se excusan, ¿dónde voy a ir si todo esto está podrido? Todo no sirve, cualquier lado que sea es la misma cosa. Gloria al Señor. No vamos a entrar nosotros salvos a la presencia del Señor, porque tenemos a nuestros amigos, familias, predicador, pastor, quien sea, que vamos a ser guiados por él, los pastores nuestros, que son los guías espirituales, pero conforme la palabra del Señor. La palabra dice que la salvación es individual. Si usted y yo hemos conocido el Evangelio desde el principio tal como Él es, no hay excusa para decir, no me puedo congregar,
No puedo decir, bueno, no hay lugar bueno. La misma palabra, la misma presencia del Espíritu Santo nos va a guiar qué es lo que debemos de hacer. Gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor que la infidelidad de los impíos ahogan la verdad de Dios. ¿Y qué es ahogar a alguien que está naufragando? Se está yendo de la presencia del Señor, se está yendo de la palabra. Ahogan la verdad de Dios. La tapan, la encubren. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque eso viene de parte del diablo, de Satanás y los demonios, que el Señor los reprenda. Porque dice la palabra que estos impíos ahogan la verdad de Dios. Gloria al Señor, que han provocado a la ira de Dios. Mire, toda esta gente, falsos profetas, falsos predicadores, todos falsos, que han provocado la ira de Dios. ¿Y en qué se ha manifestado la ira de Dios? Usted puede ponerse a pensar, ¿en qué se ha manifestado la ira de Dios sobre esta tierra, sobre la iglesia, sobre los impíos? Bueno, en que muchos de haber conocido la verdad y apartarse de ella, Dios, mire, cuánto espíritu de enfermedad está sucediendo. Cuánto espíritu contrario a la palabra del Señor se está manifestando en los impíos, que no es normal. Miramos este espíritu de homosexualismo y lesbianismo, espíritu de satanismo, santería, brujería, que no es normal. ¿Cómo se ha manifestado la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? Porque es la palabra correcta, los hijos de desobediencia. ¿Cómo se ha manifestado? Se han manifestado, esto es la ira de Dios. Porque todos estos homosexuales, satanistas, brujos, hechiceros, divinos, santeros, estos han recibido la ira de Dios. El homosexualismo es una ira de Dios. El lesbianismo es una ira de Dios, porque esta gente conocieron, porque vienen de familias en este país, conocieron la palabra del Señor. Ahora esta generación, estos hijos de esta gente que se descuidaron con sus hijos, ahora los miramos en diferentes formas, satanistas, brujos. Miramos acá en la parte del norte del país, al lado de los 10 mandamientos, no sé qué país, en Kentucky, no sé dónde está, que tienen la estatua de Satanás, en Oklahoma, ahí adorando al diablo. Qué terrible. Adorando a Satanás, el diablo. ¿Quiénes son los que lo están adorando? Los brujos, hechiceros, satanistas, homosexuales, lesbianas. Ese es ese pueblo que está adorando al diablo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los impíos han ahogado la palabra de Dios, la verdad de Dios, que han provocado a la ira de Dios por sus conductas malvadas de algunas personas. Gloria al Señor. Porque esto es resultado, la conducta malvada de este tipo de personas. ¿Cómo miramos ahora cuánta gente defendiendo este tipo de maldad? Cómo los mismos presidentes, jueces, abogados, bueno, tratando de introducir el pecado a la escuela, a la sociedad, que sea normal. Pero déjeme decirle que esto no es normal. Y por esta palabra que se predica de hombres y mujeres que se paran firmes y declaran la verdad de Dios, viene la persecución, el desprecio, la amenaza, la difamación, y le levantan cualquier cosa. Le levantan cualquier problema al predicador. Y le montan, como ahora está la tecnología, le montan cosas. Y le dicen, mira a tu pastor que está predicando, mira a este predicador lo que hace, y mira lo que hace. Y predica la palabra del Señor, según predica la sana doctrina. Y le hacen cosas, qué terrible. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor al hombre de Dios, sabemos que Dios lo defiende.
Y quieren analizar un predicador de este y este. Pero déjeme decirle algo, aclararle, que el predicador de sana doctrina, sana palabra, un predicador que honra a Dios y teme a Dios, no es cualquier ser humano, no es cualquier persona. Aunque tal vez usted lo haya conocido, lo conoce, tal vez como era antes, pero cuando este hombre se para firme a predicar la palabra, no es cualquier persona, no es un hombre común. Porque es un hombre escogido de Dios para dar las buenas nuevas de salvación. Gloria al Señor. Los impíos tienen que levantarse y arremeter. Se arremeten contra Dios. Cuanto más menos a un predicador. Gloria al Señor. Pero sigue diciendo la palabra, algunas personas que se han provocado la infidelidad del pueblo, Dios quiere quitar el pecado y restaurarlo. Es necesario, mi querido hermano, amigo, si usted todavía está comenzando la obra, o está congregándose en algún lugar, quiere cambiar, quiere tener una vida diferente, busque un lugar donde se le predique el evangelio tal como está escrito. Tal vez usted ha sido una persona de 20, 30 años y se lo arrastró el diablo, la falsa doctrina, el falso predicador. Ahora está alabando al diablo y al falso predicador. Y a su pastor ya no le dice pastor, ya le dice papito, mi papito. Que el Señor reprenda al diablo. El único papito que tenemos nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Y el que vamos a adorar y glorificar su nombre se llama Jesucristo en esta tierra. Gloria al Señor. Pero sí estamos viendo la situación, estamos viendo el problema que está sucediendo. Y no vamos a parar de decir la verdad de Dios, no vamos a parar de decir la falsedad de los impíos, los que tuercen la palabra del Señor. Ahora está de moda, dice, yo declaro, yo rompo, y empieza a hacer una oración torcida. Una oración que se apropian de ella, dice yo declaro. Es una oración, ya no es de Dios. Es una oración que usted la está haciendo y usted está ordenando. Gloria al Señor, sabemos que ya el Espíritu Santo no está en tu corazón. Ya el Espíritu Santo no está en tu vida. Ya el Espíritu Santo te dejó solo. Gloria al Señor. Porque sencilla razón, cuando está la presencia del Espíritu Santo, hay libertad para orar a Dios. Pero qué bueno es la palabra, que la palabra dice que las personas han provocado a la infidelidad del pueblo, pero Él quiere quitar el pecado y hacerlos libres. Mire cuánta infidelidad. Pastores infieles, pastoras infieles también. Ujieres. Mire cuánta infidelidad en el pueblo de Dios, otorgando, bueno, cuántas cosas, abominaciones en la iglesia. Hoy más que nunca, ahora le quieren sacar más y más, ser abominables los cultos en muchas iglesias, con bailes, bueno, egipcios ahí, con cosas horribles que han metido a la iglesia, abominaciones. Cuánta aberración hay en la iglesia. Pero sobre todas estas cosas, dice el Señor, te juzgará el Señor. Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. No estás correctamente haciendo lo que Dios ha mandado hacer. Gloria al Señor. El Señor dice, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Pero qué bueno la palabra del Señor. Que esta gente han conocido. No se le está predicando a una gente inocente. Que puede decir, bueno, ¿y este de qué está predicando? ¿Qué está diciendo? Es decir, no ponga excusa de esas cosas. Dice la palabra que estos han conocido a Dios. Y si han conocido a Dios, usted está entendiendo esta palabra, lo que se está diciendo, se está hablando. Gloria al Señor. Pero aquí mismo tenemos la palabra. Estos conocieron, han conocido a Dios. Pero lo llevamos a la palabra. Aquí mismo en el versículo 21, dice
palabra, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué fue lo que se les cerró? El corazón. ¿Por qué? Por ser necios. Porque no han glorificado a Dios como debe ser glorificar a Dios, ni le han dado gracias, sino que se han envanecido. Miramos cuánto predicador envanecido, humillando a otro, decir, mira cuánta gente yo tengo en mi iglesia, cuánta gente me siguen, cuánta gente tengo, cuánto y cuánto y cuánto. Gloria al Señor. El asunto de reconocer si está Dios o no está Dios en un lugar no significa que donde está una multitud ahí está Dios. Qué terrible. Las multitudes, cuando se dieron cuenta que Jesús predicaba, sanaba, libertaba, echaba fuera a los demonios, la multitud lo siguió en gran cantidad. Pero cuando se le volteó y les dio la palabra, cuando él comenzó a decirles, el que quiere seguirme, tome su cruz y sígueme. El que quiere seguir, ponga la mano en el arado y no vuelva a ver atrás. Y comenzó a ponerles el orden, los mandamientos del Señor, a imponerles la fe, el que lo quería seguir. Pero todos se dieron vuelta y le dejaron solo hasta los apóstoles. Gloria a Dios. Porque así está sucediendo. No quieren oír la palabra de Dios. No quieren oír el mensaje de Dios. No quieren ser corregidos. No quieren ser instruidos en la palabra. Cada uno se ha dado vuelta y no han honrado a Dios. No le han dado gracia. Se han envanecido en sus propios razonamientos y de su necio corazón ha sido entenebrecido. Usted y yo, quien sea que prediquemos el evangelio tal como está escrito, esta gente no lo van a recibir. ¿Sabe por qué? Está escrito. Porque su corazón, dice la palabra, está entenebrecido. Ya, el diablo les cerró la puerta, les puso un gran candado, un cerrojo, y ahí están todos. Gloria a Dios. Porque el único que no le abre la puerta a los presos es el diablo. Si usted ha caído en la cárcel del diablo, lamentablemente ya usted ya es caso cerrado. Hay un programa que dice caso cerrado. Ya el Señor es bueno, borró y cuenta nueva, porque ya usted ya no volvió a salir, porque el diablo le cerró la puerta, ya no puede oír el evangelio, ya no tiene oportunidad. Luego el Señor de oír el evangelio, porque el diablo le cerró la puerta. ¿Y cuál es la puerta? La mente, el corazón. Aunque esté viviendo en esta tierra, ya usted está en manos de Satanás. Gloria al Señor. Como esos que los meten presos, que cometen grandes crímenes y les dan cadena perpetua si sale bien, con suerte, cadena perpetua. Pero algunos de inmediatamente los sentencian y mueren. Mueren ahí en la silla eléctrica, mueren ahorcados en la cámara de gas. Bueno, cuánta cosa, sentencia de muerte. Así están ahora los impíos, los que estorban la obra de Dios, los que son enemigos de Dios. De esa manera el diablo, miren, los atrapó. Mire, la mayor parte que estaban gente salvo, el 75% en este tiempo final, si el Señor tiene, bueno, no cambia los números, pero el 75% son gente que no van a ver a Dios. Gente perdida. Pero sabemos que el Señor ha levantado su remanente para predicar su palabra.
para saber aquellos, el Señor añadirá, como dice su palabra, aquellos que van a ser salvos. Sabemos que en este poquito tiempo que hace falta de la venida del Señor, el Señor levantará hombres y mujeres llenas de su presencia, del Espíritu Santo, y va a recoger de los cuatro extremos de la tierra aquellos que se añadirán a ser salvos. Así dice la palabra, no lo digo yo. La palabra lo dice. Bendito el nombre del Señor. Pero sigue diciendo la palabra, las personas que dice que pecaron a Dios. Miren, rechazaron a Dios. Después de que haberle conocido, ahora se han formado sus propias ideas. Mire, esto es rechazo a Dios. Esto es rechazo. Ahora que vemos este fruto de rechazo de esta gente que conocieron a Dios, gente que un día, glorificaron a Dios, pero de estas mismas personas que rechazaron a Dios, después de haber conocido, ahora se han formado sus propias ideas y han caído de nuevo en el pecado. Mire cuánta gente ahora inventando. Vamos a tener oraciones, orar por maldiciones generacionales. Y ya se han hecho ricos, cobrando por esas generaciones de maldiciones generacionales. En ninguna parte de la palabra del Señor se ve que el Señor cobró por hacer liberaciones, por hacer sanidades. Amén. Lo único que va acompañado del milagro de la sanidad, cualquier milagro que sea, va acompañado con salvación. Es lo que se ve en la Biblia, con salvación, cuando el Señor decía, vete y no peques más. Se iba salvado, arrepentido, y le advertía, vete, no peques más. La oración del Señor nunca se ve que el Señor cobró por liberaciones. Lo contrario, dice que la gente cuando escuchaba de diferentes lugares, de la ribera, de Jerusalén, Samaria, cuántos lugares, la gente se levantaba y llevaba a sus enfermos. Llevaba todos los que tenían padeciendo dolencias, endemoniados, para llevárselos a Jesús que los sanara. Llegaban y de allá regresaban en su juicio cabal. Ahora es todo lo contrario con esta gente. Ahora lo que vuelven se van en su juicio cabal y de allá vienen endemoniados. Mire, de todas partes en este lugar, en esta ciudad de Miami, hay una iglesia de Satanás que de diferentes lugares de Centro y Suramérica han venido para que los ordenen, oren por ellos y los despoja. Dice, usted quiere un diaconado, un pastorado, un apostolado. El apostolado tiene precio, el diácono tiene un precio y todo tiene un precio por cada oración. Vuelven a sus lugares endemoniados. Sus almas las vinieron a entregar al diablo. Y estos mismos endemoniados, han perdido pero un pueblo terrible, una mortandad que hay. Al pueblo que no tiene la presencia del Espíritu Santo. Como han conocido a Dios. En pocas palabras, estos no son inocentes. Si se les está predicando, saben de qué se les está predicando. Ellos saben perfectamente bien. Dicen, ¿y a qué universidad tú fuiste? Enséñame alguna credencial de algún doctorado o alguna eminencia. ¡Qué terrible! ¿A dónde está en la Biblia esa parte que dice que los grandes hombres de Dios eran llamados por el Espíritu Santo, por el poder de Dios? Y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Ahí no dice que fueron a la universidad. Hombres llenos del Espíritu Santo, llamados por Dios y no por hombre. Gloria al Señor, una expresión que un amado hermano pues siempre me lo dice.
llamado por Dios y no por hombre. Gloria al Señor. Han conocido a Dios. No son ignorantes. Gloria al Señor. Pero el Señor les va a abrir su mente y su corazón entenebrecido cuando estén dando cuenta en la presencia del Señor. Por tanto va a decir el Señor, si en lo poquito no me fuiste fiel, mire, ve para allá al lago de fuego para siempre. Pero aquellos que están tristes, atribulados, que están acechados por el diablo, despreciados, bueno, los han minimizado toda esta gente, pero no han perdido el camino, no han perdido la bendición de Dios, no han perdido la presencia del Espíritu Santo, no han perdido, bueno, de perseverar en medio de las aflicciones y cuánta cosa. El Señor va a decir, si en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mire que hay una recompensa de Dios hasta de un vaso de agua. Porque hay gente tan pobre sobre esta tierra que no tiene nada. Y mucha gente quiere dar. Pero dice la palabra, de un vasito de agua tendrás recompensa. Cuando se da con voluntad y con amor a una necesidad. Estos tienen la abundancia, pero no abundancia de Dios, tienen la abundancia del diablo. Porque el diablo es mezquino, el diablo no da. El diablo más bien derrota. El diablo más bien roba. Gloria a Dios. Y se han vuelto mezquinos. Cuánta necesidad en diferentes partes de esta tierra. Y esta gente que tienen abundancia, estos ministerios de dinero, no se les cae nada. Pero vaya a verle su estilo de vida. Vaya a verle sus casas. Vaya a verle sus bienes, sus carros, sus cosas materiales en esta tierra. Qué terrible. Pero dice la palabra, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Conocieron a Dios, pero no le han dado gracias a Dios. ¿Por qué? Se han vuelto necios y su corazón se ha entenebrecido. Esa es la palabra más clara que puede recibir, bueno, todo aquel que se ha extraviado de la palabra del Señor. Pero dice la palabra, gloria a Dios, han caído de nuevo en el pecado. Gloria a Dios. Cuando dice la palabra, los dirigentes de la iglesia se vuelven orgullosos y procuran honrarse para sí mismos y ser exaltados a sí mismos en vez de exaltar al Creador, gloria al Señor, y se exponen a la impureza sexual y pasiones vergonzosas. Mire, se están exponiendo muchos. Tal vez algunos quieren entrar mirando estas cosas. Usted se está exponiendo a algo, a un juicio de Dios. Siga como Dios lo tiene. Siga perseverando en la palabra del Señor. Siga llevando el mensaje de Dios. Les guste o no les guste, usted lleva el mensaje de Dios donde quiera que sea. Porque la presencia del Señor va a respaldarlo con la predicación de su palabra. Gloria al Señor. Pero no se exponga ahora. Miramos esta gente que han conocido a Dios, ahora tienen una Biblia, la Biblia gay. Es Biblia, ideas de hombres, dogmas de hombres, ideas. ¿Dónde está Dios? Ahí. Si para principiar, dice, ahí está el pecado, Biblia gay, homosexual. El pecado del homosexualismo y lesbianismo tiene una condena de juicio de Dios. La misma palabra dice que Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Homosexual, lesbiana, brujo, hechicero, adivino, santero, idólatra, religioso, cualquier tipo de religión. Si tú te mueres en esa condición, lastimosamente se perderá tu alma para siempre en un lago de fuego, donde dice la palabra que el gusano nunca muere. Día y noche y el fuego no se apaga. Tú quieres ir a ese lugar, quédate como quieres vivir, en vanagloria de este mundo, honrando a este mundo, al diablo y los demonios.
Pero si quieres la bendición de Dios, busca aquel que murió por ti y por mí. Derramó su sangre en la cruz del Calvario y esa sangre limpió el pecado y nos hizo libres. Se llama Jesús. ¿Quieres buscar la salvación? Busca a Jesús en espíritu y en verdad. Aquí no le vas a mentir al pastor, ni a la pastora, ni a la congregación, ni a tu hermano. Le estás mintiendo a Dios. Si quieres llevarte a Dios de encuentro con tus propias ideas. Pero dice la palabra que estos conocieron a Dios. No son ignorantes. No están escuchando lo que dice Dios. Han conocido a Dios. Ahora dice la palabra y no lo toman en cuenta ahora. No lo toman en cuenta. Pero aquí está la palabra. ¿Quién puede excusarse de la palabra del Señor? ¿Quién puede decir, a mí nadie me ha predicado, nadie me ha enseñado? ¿Quién? Si la palabra, así como estamos predicando en este momento, está entrando esta palabra en los confines de la tierra, ¿cuántos lugares? Con una palabrita que escuche del Evangelio ya basta para no tener excusa. Porque la misma palabra dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. No hay excusa. Ni para el que conoce, no conoce, porque todo el mundo ha escuchado el Evangelio de poder de Dios. Pero dice la palabra, no lo tomaron en cuenta. Gloria a Dios. Pero que dice la palabra. Dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, dice la palabra. 1:28 dice que estos no quieren tomar en cuenta a Dios. Quieren pasar por alto lo que dice Dios. Esta es una palabra vieja. Esto es viejo. Ya esto está, hasta rancio, hasta abominan con la palabra. Tenemos que nosotros ser empoderados del reino para llevar esta palabra, este mensaje. Yo soy el profeta de Dios, que Dios me habla a mí para yo hablarle al pueblo. Mire qué tremendo. No tomaron en cuenta a Dios. Profetas de su propio corazón. Predicadores de sus propias ideas, propios dogmas. Qué terrible. Pero ¿qué dice la palabra? Y dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Romanos 1:28. Los entregó a mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Atestados de toda injusticia, fornicación, perversión, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Qué tremendo. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen los que las practican. Mire, ¿qué más quieres saber? Predicador mentiroso, profeta mentiroso, apóstol mentiroso. ¿Qué más quieres saber de la palabra? Conocieron a Dios, pero después se volvieron, no lo tomaron en cuenta a Dios. Sabes perfectamente que si tú sigues predicando de esa forma, de esa manera, un día te vas a ver en un problema serio que ya no tiene regreso. Y aún ya aquí mismo ya el diablo te cerró la puerta, ya te puso un candado como de unas 100 libras de grande, porque nadie lo podrá cortar. Ya estás preso, ya caíste en manos del diablo. Y todos tus seguidores,
pero tú darás cuenta a Dios. Y vas a ser echados al lago de fuego para siempre, con el diablo, el falso profeta y el anticristo juntos ahí para siempre. Mire, no puedes rechazar lo que dice la palabra, porque escrito está. No puedes cuestionar la predicación, porque si lo cuestionas, tú estás cuestionando la palabra del Señor y estás cuestionando a Dios. No estás cuestionando al predicador, porque escrito está. Gloria a Dios. Pero bueno, sigue diciendo la palabra. La gente sabe que Dios ha impuesto castigo para los que han abominado su pueblo, su iglesia, su palabra. Gloria al Señor. Y se han ido, bueno, siguiendo a Satanás, el diablo. Las promesas que el diablo les hace, gloria al Señor. Te daré todo esto si me adorares. Mire todo esto que está sucediendo, adoración al diablo. Adoración a Satanás en las iglesias, bueno, satánicas, que a quien adoran al diablo. Gloria a Dios, pero bueno, qué buena es la palabra del Señor. Ahora dice la palabra como evidencia de la generación humana es su inmoralidad en esta etapa final. Es la evidencia. Esta es una evidencia de lo que está sucediendo, de maldad, de depravación. Gloria al Señor. ¿Cómo puede usted decir, o tú puedes decir, bueno, cuál es esta evidencia? ¿Dónde está? No les esconda que se está viendo, Dios le está viendo toda esta evidencia de desorden sexual, moral, un desorden que hay. Miramos cómo la iglesia está involucrada. Bueno, la iglesia que no tiene la presencia del Espíritu Santo, pero la iglesia de Cristo vive conforme a la palabra del Señor. Miramos ahora la mayoría de iglesias como el mundo, metido en el mundo. Mujeres vestidas vulgarmente, unos vestidos vulgares que se ponen. Enseñan todas sus vergüenzas. Cuando dijo el Señor que Él le tapó la vergüenza al hombre y a la mujer. Ahora, ¿de quién será esta obra que el diablo ha despojado a la mujer para que se vista vulgar? ¿Qué parte de esta tierra que usted vaya no va a haber gente vulgar, mujeres vulgares? Y aún que no es normal, hasta mujeres ancianas ya, de 70, de 80 años, con unos chorcitos que se le miran los tajitos de atrás. Y cuando caminan se ven como que le van palmaceando así. La flojedad que tienen de su cuerpo, de sus pellejos. Vulgar, porque ya no es una postura de una persona de esa edad que ande en esa forma. La inmoralidad, lo vulgar. No se puede decir otra cosa. Y ahora no es normal que una mujer entre y ministre también en un altar vulgar, con pantalones ceñidos. Gloria al Señor. No es que esté en contra ni predicando en contra de eso, sino que cuando te presentes delante de Dios, dice la palabra, bueno, que sea sin nada de qué avergonzarte. Así dice la palabra. Cuando nos presentemos delante de Dios, procura sin nada de qué avergonzarnos. El diablo le ha quitado la ropa completamente a la mujer, vistiéndose vulgar, y provoca, bueno, no solo eso trae una cadena demoníaca. ¿Qué es lo que provoca? Lujuria, provoca lascivia, provoca celo. Mira, una cadena, porque es del diablo todas estas cosas. Gloria al Señor. Pero qué bueno, dice la palabra, como evidencia de esta generación humana, debido a su inmoralidad,
Esto es una etapa final. Este ya el fin de todas estas cosas. Ya esto, el Señor viene pronto. Gloria al Señor. Al entendido con pocas palabras, si quieres ser salvo, quieres entrar en el reino de Dios, procura presentarte delante de Dios sin nada de qué avergonzarte. Tienes que despojarte. Quien quiera que sea, hombre o mujer, tiene que despojarte. Hasta aún el predicador, si tiene pensamiento de avaricia, de codicia, tiene que despojarse para poder entrar en el reino de Dios. Pero qué bueno es la palabra, donde Dios nos está mostrando y dando señales de las cosas en evidencia, lo que está pasando. Y dice la palabra, la señal de los hombres, bueno, que son impíos. Vamos a volver, la señal de los hombres impíos. Aquí lo leímos. Romanos capítulo 28 en adelante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, ¿será de Dios todas estas predicaciones? ¿Serán de Dios todos estos falsos profetas? Estos falsos apóstoles, apóstolas adivinas ahí, una serie de cosas. ¿Será de Dios? No, porque no toman en cuenta a Dios. Se van solos, hacen solos las cosas, pero sin la presencia del Señor. Ahora dice la palabra, la señal de estos hombres impíos en estos tiempos finales. Pero lo vamos a comprobar, como dice la palabra, que esta es una evidencia de todas estas cosas que están pasando. Porque Dios pone la evidencia. No estamos predicando de nuestro propio corazón, estamos predicando la evidencia de Dios. Y vamos a ver qué dice segunda de Timoteo, capítulo 3. Lo vamos a repetir, que aquí está, mismo donde lo leímos, en Romanos. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leerlo del 2 en adelante. Y dice la palabra: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Mire, estas gentes no se callan, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero dice la palabra, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La misma palabra dice, amado hermano, amigo, tú que has caído, has sido arrastrado por estos hombres, evítalos para que sea saludable tu fe delante de Dios. Y busca la presencia, busca el camino, busca a Cristo, para que sea saludable tu fe y puedes entrar en el reino de Dios. Mira, aquí están las características de la señal de este último tiempo, porque es otra señal de los últimos tiempos, apostasía. Porque dice la palabra, los postreros días se caracterizan por la maldad que va en aumento cada día. Se caracterizan por esta maldad. Miramos cuánta gente, mire, y no solo eso, la ira de Dios se manifiesta, como dije, en enfermedades sobre el pueblo de que se ha extraviado de Dios. En el extravío sexual. Mire, qué terrible lo que está pasando. Pero dice la palabra que a través de la predicación, a través de la locura de los que esos locos que predican el evangelio, puede llegar a ser salvo. Gloria al Señor. Porque esta palabra sí, esta palabra no es bienvenida. Pero la vamos a seguir predicando porque es mandato de Dios. Porque Dios lo ha puesto a sus siervos
por la capacidad que le ha dado. Bueno, no sé a usted cuánto le ha dado de capacidad, 1 talento, 2 talentos o 5, para predicar la palabra del Señor tal como está escrita. Si la quiere decir, yo soy sana doctrina, pero no quiero tocarla, no, yo no soy llamado para decir esas cosas. Usted está encubriendo lo que dice Dios. El que le quita o le pone, mire, no tiene parte en el reino de Dios. Porque muchos quieren acusarse, no, yo no me meto en eso. No, está igual a Pilato. Este hombre, acusen ustedes, yo no tengo nada que ver con esto. Así hay muchos discípulos de Pilato. No, eso no es parte mía. Yo no me meto en esa área. Yo no soy llamado para eso. Gloria al Señor. Usted está rechazando también. Usted entrando también a participar de estos hombres malos y impíos. Pero qué buena es la palabra del Señor. Pablo hace esta advertencia. Dice, por la palabra, por tolerar o querer, bueno, a enseñar a los pastores y a la iglesia que se mantengan fieles a Cristo. Mire, el apóstol Pablo nos enseña algo precioso. Dice que la palabra nos advierte y nos da una advertencia para estar nosotros firmes y fieles. Bueno, los pastores, la iglesia, para mantenerse firme y fiel, glorificando a Dios. Miren, no se ha perdido nada, no se ha perdido del todo. Gloria al Señor. ¿Cuántas gentes ahora? Iglesias que tienen el mismo sentir del principio, la iglesia primitiva. Gloria, cómo adoran a Dios con cánticos celestiales, cánticos espirituales. Gloria al Señor. Bueno, y muchos dicen, es que alabanzas viejísimas esas. Pero esas alabanzas viejísimas llenan el corazón de la gente. Gloria a Dios. Esas alabanzas, como quiera decirle usted, viejísimas, como quiera, o feísimas, como quiera decirle, esas alabanzas llenan el corazón y el espíritu. Gloria a Dios. Pero como dice la palabra, muchos se han levantado con sus propias ideas y dogmas. Gloria al Señor. Pero tenemos la advertencia, pastor, maestro, evangelista, no desmayes. Siga el camino del Señor, siga el camino, gloria al Señor, que al final vamos a tener grande recompensa y grande galardón, gloria al Señor. Ahora dice la palabra que este poder engañoso, gloria al Señor, como atrapado, gloria al Señor. Ya estamos para terminar. Este poder engañoso, como atrapado. ¿A cuántos cientos de vidas los ha alcanzado? Pero dice la palabra, aquí lo vamos a leer, este poder engañoso. En el versículo 10 dice la palabra, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Asimismo, cuando usted se goza en la mentira, cuando usted manipula la mentira, cuando usted, se alegra en lo malo, se baña en la maldad, qué terrible es el poder del engaño. Pero Dios dice la palabra, como no recibieron el amor de la verdad, Dios les entregó a un poder engañoso. Dios los entregó, en pocas palabras, al diablo, para que crean a la mentira y se pierdan. Qué terrible. Gloria al Señor. Y se pierdan. En pocas palabras, mi amado, que el Señor tenga misericordia. Que el Señor, Él sabrá en su infinito misericordia. Si te da una oportunidad, no es Dios ya dio la oportunidad para cada uno de nosotros de ser salvos. Voy a retroceder esa palabra. Ya Dios nos dio oportunidad de ser salvos. Tú
tú es el que estás rechazando la palabra del Señor. Y tú es el que tienes que decidir si buscar o rechazar a Dios. Pero para finalizar, dice aquí mismo, segundo Tesalonicenses, en el versículo 13, dice la palabra, gloria a Dios. Ahora dice, pero nosotros, escuche bien, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Gloria al Señor. Que esta palabra usted no se le olvide. Cualquier país, nación donde se encuentre, que esta palabra no se le olvide. Gloria al Señor. Porque esta es una palabra de exhortación, de advertencia. Si usted no se arrepiente, si usted no busca a Dios, no se vuelve a Dios, lamentablemente se mirará en un lugar horrible para siempre. Que el Señor me lo bendiga. Gloria al Señor. Que el Señor me lo continúe bendiciendo. Gloria al Señor. Bueno, los